Muy buenos amigos, bien llegados un día más al Aldu, xente de casa. Esta semana entabamos yendo hasta Xapón, onde va días que un volcán espertó dun llargo sueño y non lo fizo de muy buen humor. El volcán Shinmoe del Xapón está echando fumo hasta un altor de 3.000 metros, na redolada de las localidades de Miyazaki y Kagoshima, según explicó el Observatorio Meteorológico de la región japonesa, donde se sitia el volcán. Cientos de personas fueron ya evacuados del lugar, aunque al toparse yoñe de las poblaciones más importantes no existe un gran riesgo para la población. El monte Shinmo llevaba en sin grandes erupciones desde va más de 52 años, pero torna con fuerza. Una nueva ola de frío causa caos na mariña este de los Estados Unidos y es la quinta vegada no que va de invierno, causando estragos y torgando la actividad diaria. Cientos de vuelos fueron cancelados y las escuelas suspendidas en Washington, de resultes de una fuerte nevarada que se espera de 30 centímetros de nieve en las principales ciudades del lateral este del país. En ellas partes de la ciudad produciéronse cortes eléctricos. A más de los aeropuertos como el JFK de Nueva York o el Dallas International y Reagan National de Washington viéronse forzados a pesear las pistas de mientras de ellas horas. Espérase que les nueves nevais amontonen la cantidad de xelo que ya existe en muchas zonas de la calzada, complicando el transporte de millones de personas que se trasladen a las principales ciudades de esa zona del país. El mismo presidente Barack Obama sufrió las consecuencias de las inclemencias climatológicas. No pudo trasladarse en helicóptero a la Casa Blanca como tenía previsto y tuvo de facelo per carretera, donde permaneció apexado entre el tráfico per más de una hora. Queden nada más 2 días para que se celebre el Año Nuevo en Asia y muchos ya tienen todo preparado. La decoración para las grandes fiestas enllenen de color y fuegos artificiales les skies de China. Los vietnamitas prepárense también para el Año Nuevo lunar, el 3 de febrero. La caligrafía para el Año Nuevo en casa está una vieja tradición en el país. Los trabajadores chinos ponen faroles colorados y otros adornos por toda la capital china en antes del Año Nuevo lunar. En China, tradicionalmente, tórnase a las ciudades y los pueblos de origen para los xuntes familiares del Año Nuevo. En Singapur, los residentes miren a la estatua del dios chino de la fortuna, instalado para inaugurar el próximo año. El pueblo chino está en todo el mundo celebrando esta folicia que se fa en otras ciudades también, como Nueva York o Los Ángeles, fuera de China. Bethany Huang es una niña de lo más normal. Tiene 10 años, va a clase con los amigos y lo único que la extrema de los demás es que, peles tardes, en vez de jugar en el parque, escribe novelas de éxito. Con nada más 10 años, Juan acaba de sacar al mercado La fía de la Torre Eiffel, un libro porque la entrevistaron ya en medios de 80 países de todos los continentes. Y es que está editado ya en 28 países de América del Norte, Europa, Asia, África, en las islas del Pacífico y también en América Latina. La fía de la Torre Eiffel y una historia sobre el amor, la compasión, la familia y la vida, según cuenta la propia autora. La historia de una moza que se enfrenta a todos en sin que nadie y de ayuda. Un libro que está teniendo una importante repercusión en el mundo entero y que ya alentamos de una carrera literaria que promete. Y tornamos a China porque un grupo de ciudadanos salió a la calle para luchar por los conejos, ya que en el país asiático existen granjas donde cada año maten a millones de estos animalinos a los que, como os contaba, dedícase este año el Año Nuevo. Mientras, el grupo valenciano Artola va a crear una empresa mixta con la compañía china Canda para la construcción en las cercanías de Pekín de la mayor fábrica del mundo de curtiu de pieles de conejo, con capacidad anual para elaborar 36 millones de unidades, estando operativa en mayo de 2011. En la actualidad, la venta de la piel del conejo es una fuente económica vital para el mantenimiento de la cunicultura. Una ibones, el precio pasó de 0,02 euros por piel en 2007 hasta los 0,85 de 2010.
gracias a la demanda del mercado chino, que merca el 95% de toda la materia prima del mundo y también lidera el so cultivo y fabricación de prendes. El recibimiento a la empresa no está siendo muy favorable en China, pero el negocio de los pellejos de conello sigue adelante. Y hasta aquí, un día más, Xente de Casa. Tornamos la semana que viene, como siempre, los martes, al Aldu, pues recuelle las noticias del mundo, las noticias más interesantes aquí, en Xente de Casa. Hasta entonces, buena semana.